Vamos a dar 2 minutitos para que terminen de ingresar todos. Ok, antes de que comencemos, les quiero comentar que, no sé, siempre he procurado hablarles de los lugares donde podemos hacer como ayuda social, ¿no? Este domingo, para los que viven en Progreso y para quienes puedan sentirse interesados, la asociación donde mi hijo recibe terapias, Apoauti se llama, va a tener un bazar allá en el Parque de Progreso de 10 a 4, creo. Entonces, pues para los que son de allá, que se les hace más fácil, como a Gaby, como a Alex, como a Ernesto, como a Manuel, de repente pues se pueden dar una vueltecita. Y supuestamente en Lima no va a haber energía en ciertos sectores, entonces pues también nos vamos, ¿va? Sí, estuve viendo ahí un comunicado que supuestamente no va a haber energía, por lo menos en este sector de aquí, La Paz, Pineda, creo que la Colonia Tela y esos sectores. Sí, casi. Vamos a comenzar, vamos a continuar con, ya vimos todo lo que fue el proceso de descubrimiento y colonización. Entonces ahora vamos a hablar de los factores que intervinieron en la independencia de Centroamérica. Voy a compartir aquí. Historia de Honduras. Y tenemos pues en nuestro contenido el tema central, el contexto histórico de la independencia de Centroamérica. Básicamente, la independencia se da porque nosotros teníamos que ponernos a tono. Hay causas, las vamos a clasificar como causas externas y como causas internas. Vamos a hablar primero que nada, bueno, ¿qué es la independencia? La independencia es desligarnos de la potencia que nos tiene bajo su dominio, ¿ok? En este caso, nosotros nos desligamos de la corona española. Entonces, ¿qué pasó? Estaban sucediendo cosas tanto fuera de Centroamérica, y aquí vamos a hablar específicamente de Centroamérica, porque recuérdense que aquí no había Honduras todavía, sino que éramos toda la franja centroamericana. Entonces, vamos a tomar en cuenta de que habían cosas que estaban sucediendo fuera de nuestro país, de nuestro entorno centroamericano, que estaban como sirviendo de base para poder hacer cambios relevantes en las sociedades dominantes. Como una de las principales causas externas es cuando se dio el movimiento de la Ilustración en Europa, y entonces comenzó una nueva ideología de liberación de ideas, donde en Francia, por ejemplo, se da lo que es la revolución y se
se eleva a categoría de diosa a la razón de pensar, la razón de ser, la razón de existir. Entonces, cuando a usted le dicen perdiste la razón es porque usted ya perdió las facultades de pensar. Entonces, cuando se eleva a categoría de diosa la razón es porque le están dando a usted la oportunidad le están dando el valor de sus pensamientos. En este movimiento, pues allá en Europa desaparece lo que es la monarquía francesa y surge la democracia. Pues aquí ya al abolir la monarquía, básicamente se cambia la estructura de todo, política, social, económica, porque desaparecen el feudalismo para darle surgimiento a un cambio de orden económico que es el capitalismo. Entonces, cuando surge todo esto, al lado surge el movimiento de lo que es la revolución industrial. Y empieza a invertirse dinero, empiezan a surgir las compañías, empiezan a surgir las industrias, y ya no solo es el zapatero que le hacía un par de zapatos a la semana, sino que es la fábrica que hace cientos de pares de zapatos a la semana. Entonces, todo cambia. Hay trabajo, por ende hay dinero, las cosas bajan de precio porque no es lo mismo hacer un par de zapatos a la semana, hacer 100, necesito vender esos 100. Entonces los costos se reducen, entonces las personas tienen acceso a poder tener este tipo de cosas que posiblemente antes de esto no tenían o muy difícilmente tenían. Dígame. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que lo vemos como desde un punto de vista directo, desde como, bueno, se cerraron los talleres artesanales y se abrieron las industrias, pero también aquí, pues sí vemos eso de que no es lo mismo tener una fábrica pequeña que tener una nave industrial trabajando. Sí se tecnifica, sí se produce más, pero también se requiere de, de otro tipo de empleo. Aunque cuando estamos hablando de esta época, estamos hablando que esto dio pie a la explotación infantil y por eso después surge lo que son los derechos humanos, porque pues abusaban, ¿verdad? Se pasaban, como dicen, de que ya no solamente era no querían mano de obra calificada, sino que mano de obra barata. Y eso pasa igual, imagínense, los call centers no están en Estados Unidos o en otros países que requieran este servicio porque la mano de obra ya es más cara. Entonces se vienen acá a amenazar cipotes que son bilingües y decirle estamos grabando tus llamadas, no hiciste esto, no hiciste lo otro, entonces te vamos a despedir. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar otro cipote que posiblemente tenga una mejor dicción en el idioma inglés, porque posiblemente tenga mayor desenvolvimiento, y como somos uno de los países centroamericanos con mayor número de estudiantes bilingües, entonces eso es más fácil. Pero en realidad no estamos procurando, bueno, no se está procurando sí la inversión extranjera, pero no estamos creciendo nosotros económicamente como país por eso. El circulante que hay no es lo que... Ajá.
Sí, pero también se pueden convertir en paraísos fiscales en los que vengan a hacer de las suyas las empresas porque no hay un control. Y te voy a decir otra cosa. Que el beneficio se vuelve a corto plazo, porque vos podés decir, bueno, vamos a generar empleos, pero de 10 millones de hondureños, ¿cuántas personas se van a ver beneficiadas? Primero. Por otra parte, ¿cuál va a ser el beneficio? Que yo voy a tener dinero para ir a comprar al mall. Bueno, voy a tener dinero para ir a comprar al mall, pero la mayoría de las empresas ahí ni siquiera son nacionales, de las compañías que están comerciales en nuestro país. Porque nosotros preferimos ir a Zara a ir a donde la tienda de, no sé, a otra tienda que sea local, porque eso me da un estatus, porque eso me da, eso habla de mí como mi capacidad adquisitiva. Espérame, por otra parte, esto de las sedes se está hablando con China. Ok, China ha tenido tendencia hacia el comunismo o hacia el socialismo comunista. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, ¿a Bukele le está pasando algo así? Hasta una isla les dio, yo creo, ahorita. He estado más o menos, casi no me he informado al respecto, estaba escuchando una noticia así nomás. Ajá, mira, ¿qué va a pasar si viene y China se instala comercialmente? Pero no solamente es comercio, vos sabes las fricciones que ha habido entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué va a pasar con El Salvador? Y nosotros, que somos sus vecinos, con una base militar americana. ¿Qué creemos que podría pasar si no solamente es una cuestión económica, sino que también es una cuestión política? No, porque tu acceso no va a ser libre. Ese es el punto, de que no es un lugar, un territorio hondureño. Eso ya no va a ser parte de nuestro país. Vos vas a entrar ahí si quien ocupa la sede permite que vos estés ahí. Ese es el punto. No, no es así de fácil.
No, la verdad es que por eso dicen están vendiendo el país en pedazos, porque realmente eso sería como el Vaticano. Eso sería un lugar intocable con sus propias leyes. Entonces, no habría injerencia militar, política, económica de Honduras en ese espacio que está en nuestro territorio. Ese es el punto. Por eso es que no están de acuerdo. ¿Me explico? Es que algo así ya funcionó, Córdoba. Algo así ya estuvo y no funcionó, que eran lo de las maquilas, por ejemplo, se llaman zonas de libre comercio. Entonces, estaban ahí y vos podías, dependiendo del dueño del parque industrial, podían ser una zona industrial, una zona no sé qué, o sea, creo que habían tres tipos, no me acuerdo de eso, ya días que no hablo de eso, pero realmente eran zonas en las que los aranceles de exportación eran mínimos. Entonces sí estuvieron un tiempo, sí medio funcionaron, pero se violentaban los derechos laborales. Y entonces cuando los empleados trataron de organizarse, en este caso sindicalizarse para poder defender sus derechos, ya no le gustó. ¿Y quiénes eran la mayoría? Chinos, coreanos. Las empresas gringas eran más respetuosas de eso, pero realmente esa era la base, los chinos y los coreanos, quienes estaban aquí en las maquilas y quienes eran los que tenían, pues, dominado o ocupando la mayor parte de las naves industriales. Pero no funcionó del todo por eso, porque no podés vos estar, vaya, pues aquí están estos, no, despídalos, y no, aquí tengo más, y de todas maneras esta gente está muriendo de hambre, le va a agarrar lo que sea, ustedes pídalo. ¿Y qué hacían antes de que vos lograras la permanencia, que eran 2 meses o sea, vos por ley, después de 60 días, que es tu periodo de prueba para poder tener un empleo permanente, si te despiden no hay problema, porque no pasaste la prueba. Pero ¿qué hacían? Te despedían antes de los 2 meses y después la siguiente semana, y vos querías volvías a empezar ese ciclo, con el firme objetivo de que no tuvieras vos tus derechos adquiridos. Entonces, realmente no creo que sea así. No sería justo para toda la clase obrera del país que esas cosas fueran así. Pero bueno, volvamos al punto. Aquí el asunto es que, bueno, parte de eso, de esa revolución, esos cambios que se estaban dando en Europa, influyeron en cambios aquí en este continente, porque en 1776 Estados Unidos comienza con la independencia de las colonias, de las 13 colonias, y empieza esa lucha que sí fue más como sí fue una verdadera lucha, pues en comparación a lo que sucedió aquí en Centroamérica, que no fue un levantamiento armado, sino que fue algo un poquito más pacífico. La Revolución Francesa de 1789 generó anhelos de libertad y obviamente, pues como les digo, sirvió como un ejemplo. La invasión de Napoleón a España, cuando ya allá quita a los reyes católicos y pone a su hermano, y entonces los criollos no estaban muy contentos, mucho menos los peninsulares que estaban aquí en América, porque debía servirle y hacerle tributo a un rey que ni siquiera era español. Los acontecimientos independentistas en México en 1810, pues tenían vecinos de Estados Unidos y ellos vieron el levantamiento y vieron que se podía, y entonces básicamente Iturbide hace sus movimientos allá y se promueve la independencia en uno de los principales puestos políticos, lugares políticos de la colonia española aquí en América, ¿verdad? Porque allá estaba el virreinato, porque era un centro de política en América. Es uno de los 3 virreinatos estaba ubicado ahí. Causas internas. La población nativa y mestiza durante la colonia vivió en un permanente estado de explotación y marginación. O sea, aquí
nadie estaba contento de que vinieran, aparte de que les expropiaron de sus tierras y de sus pertenencias, se convirtieron en esclavos. Y bajo condiciones, pues tampoco eran óptimas. Cierto, de que el esclavismo es precisamente una dominación, pero ni siquiera con las mínimas consideraciones, pues entonces eso les mantenía descontentos y entonces generó el apoyo que posteriormente se les dio a los criollos. Conflictos entre los productores centroamericanos, añileros, ganaderos, mineros y tabaqueros y los comerciantes guatemaltecos, quienes tenían el control pleno de la exportación, porque acuérdense que dentro de las entidades administrativas de la colonia, en Guatemala estaba la Capitanía General y entonces de allá era donde se basaba la administración económica y política de Centroamérica, específicamente de la franja centroamericana. El férreo monopolio comercial impuesto por España imposibilitaba a los productores centroamericanos comerciar con otras naciones europeas. Aquí el Consejo de Indias, aquí todo, o sea, era el control comercial. Por mucho que aquí los criollos pudieran tener la facilidad de vender o de exportar sus productos hacia otras colonias, no se podía porque España no lo permitía. La confrontación entre habitantes de América originó dos grupos antagónicos, los conservadores, satisfechos con el orden colonial, y los liberales, insatisfechos con una legislación que limitaba su desarrollo personal, que eran los criollos, ¿verdad? Los que no estaban de acuerdo con que habían unos que se sentían cómodos con la administración colonial, no les afectaba el hecho de que no pudieran ejercer política, y habían otros que sí querían porque se sentían marginados. La crisis económica que se produjo entre 1787 y 1819 afectó la minería hondureña, deteriorada por los precios de compra que imponían los comerciantes guatemaltecos. La Constitución de Cádiz de 1812 permitió la introducción de la imprenta y la libre difusión del pensamiento. Y en este caso, tanto José Cecilio del Valle como Francisco Morazán tuvieron ideas que se compartieron a través de la imprenta, o sea, llegaban a muchas más personas. ¿Qué pasaba en la sociedad durante este periodo de independencia centroamericana? Los criollos eran básicamente, ya sabemos, los hijos de españoles nacidos en América. Se sentían marginados, sin ningún poder político, y entonces básicamente, a pesar de tener un lugar importante o preferencial en esa sociedad, querían tener un estatus diferente. Entonces aquí tanto los criollos como los peninsulares y los que pertenecían al alto clero eran la parte social más alta de este periodo. Vamos a ver. Luego tenemos lo que es el pueblo, que eran todos o sea, aquí las divisiones eran dentro de los criollos, sí habían otras divisiones porque usted podía ser comerciante, o sea, habían otros niveles, pero básicamente eran los criollos, los peninsulares, los criollos y el pueblo. Los peninsulares, que eran el top porque eran los españoles venidos desde allá y venían a ser los virreyes, a ocupar los puestos de política. Los criollos, que eran quienes controlaban la parte tal vez social económica, porque eran hijos de españoles nacidos en América, y los del alto clero, o sea, los sacerdotes que vinieron aquí a evangelizar y a imponer una nueva religión. Luego tenemos el pueblo, que eran básicamente todas las personas con un estrato social un poco bajo porque no tenían bienes, porque eran parte de lo que eran los esclavos
que eran nativos de aquí o que posiblemente vinieron también en calidad de esclavos desde África, ¿verdad? Y aquí, pues, hubieron también personas que se enfocaron en recuerden que ustedes, una de las principales campañas de la colonización, de la conquista, era la evangelización del pueblo. Entonces aquí también hubieron sacerdotes que intervinieron en el bienestar o en defender los derechos de estos grupos marginados. Tareas para esta semana. La evaluación diagnóstica, aquí está. Aquí está la guía. Y no la he puesto, pero la otra tarea está aquí en la planificación de la semana, que es una investigación sobre la participación de José Cecilio del Valle en el proceso de independencia. Okay, esas son las dos tareas que van a subir. Les voy a pedir inmensamente que procuren estar haciendo las tareas, principalmente en este trimestre, o sea, tarea asignada, tarea entregada, porque vamos rápido. Y ustedes saben que estas son clases que, bueno, son terminales, aparte de que porque ya terminamos el año, pero necesitamos evaluar al final la clase sumando las dos notas. Entonces tengo que ponerle turbo a esto. Así que desgraciadamente voy a tener que hacer lo que procuro no hacer, pero la próxima semana va a estar cerrada ya esta semana, porque no puedo estar revisando. Ya revisé y 19 subieron, generalmente 19 es el número de esta clase, 19 subieron la tarea. Y entonces reviso los 19 y cuando yo ya estoy en mi cuadro listo porque tengo las tareas que presentaron a la fecha, voy a revisar otra vez y resulta que hay 3, 4 tareas más y tal vez yo ya voy con 3 o 4 semanas adelante. Entonces, sí me van a tener que comprender, pero tenemos que ponernos las pilas todos. Esta tarea se presenta, creo que la fecha de entrega es el lunes. O sea, tienen hasta el lunes. Pueden entregarla hoy si quieren. Entonces, yo el lunes la voy a cerrar. Bueno, el martes, porque tienen todo el lunes para entregarla. ¿Ok? Para que sepan, porque vamos a ir trabajando así. ¿Preguntas, pimpollos? ¿Damos cheque? Vaya, pues entonces, feliz fin de semana. Cuídense y pórtense bien. Bye.